recuerdo que ganamos a Español, Valencia, Barça, el año que más cerca estuvimos de nivel top. Javi Fuego es un referente tanto dentro como fuera del terreno de juego. Tras su paso por multitud de clubes de primera división, acabó su carrera en el club de sus amores. Es una decisión de la que estoy muy orgulloso porque creo que fue una decisión muy valiente, decisión complicada a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel profesional. La gente siempre espera muchísimo de ti. Yo sabía lo que le podía dar al club, nunca fui un jugador de ganar partidos solo, que no hay jugadores que ganen partidos solo. Yo tuve muy buenos entrenadores, Sánchez Flores en el aspecto defensivo era un fenómeno. Para mí el debut con el equipo de mi corazón es lo máximo. Sí, recuerdo perfectamente casi cada etapa de mi niñez futbolística, digamos. Yo empecé jugando en el Romanón, en el equipo de mi pueblo, de Pola de Siero. Jugué 2 años, de aquella no había categoría pre-benjamín, entonces el primer año me hicieron una ficha falsa ahí para poder jugar con los de 2 años mayores. Jugué el primer año de benjamines y ya ahí Jorge Luis, que es ahora utillero del primer equipo, pues después de un partido en Avilés, de una fase final que fue Avilés contra Romanón, pues vino a hablar con mis padres. Él pensaba que era de segundo año de benjamines y aún así me quería fichar, luego supo que era de primer año y bueno. Ahí habló con mis padres y bueno, tuvieron mis padres un periodo de reflexión. Yo era muy pequeño, las carreteras no eran las que son ahora. Bueno, al final era un sacrificio grande por parte de mi familia, digamos, el traerme a Mareo todos los días. Casi teníamos decidido seguir en el Romanón, pero al final mi padre pensó que para mi evolución personal, futbolística, pues era bueno ir a Gijón. Y ahí fue donde empezó todo, pues fui pasando por todas las categorías. Pasé un año además por cada categoría, que suele ser lo normal, pero en juveniles, que son 3 años, pues también hice un año de Liga Nacional, otro de División de Honor y el tercero ya en el filial con Marcelino. Durante mi segundo año de juveniles es cuando me llama el primer equipo para viajar con ellos, a Butarque, y debuto. Y Pole de segundo entrenador, que fue el entrenador con el que quedamos campeones de España en el 2000 en cadetes. Entonces yo creo que al final pues Pole estaba ahí apretando un poco diciendo, oye, el guaje vale, dale la oportunidad y demás. Y bueno, Pepe pues lo vio también y ese día cumplí un sueño. Luego, a partir de ahí, todavía hubo que quemar más etapas porque yo todavía no estaba preparado para el fútbol profesional. Fue digamos, un debut testimonial, pero después todavía hubo que prepararse mucho más. El camino de Javi Fuego en su proceso formativo en el Real Sporting de Gijón fue igual de difícil o más que el de cualquier otro futbolista. Yo imagino que sí que la sabría, lo que pasa que la inconsciencia del niño de no saber muy bien a lo mejor lo que estás haciendo, lo que están tratando de enseñarte, y yo creo que era otro tipo de metodología también. No trataban que el jugador entendiese tanto el juego o lo que se estaba haciendo, sino que había que hacerlo. También estaba bien, era otro tipo de fútbol, con otras instalaciones también. Bueno, había que sobrevivir, digamos. Yo lo que tengo más presente de todo mi paso por el Sporting era la exigencia que había para no quedarte atrás, porque al final el Sporting cogía jugadores, captaba jugadores de toda Asturias, de parte de fuera, y al final si tu cuerpo tardaba un poco más en crecer, tu mente tardaba un poco más en entender el juego, pues te ibas a quedar fuera. En las pretemporadas era un poco una escabechina. Yo recuerdo pasarlo mal en pretemporadas,
infantiles, cadetes, en las que tardé un poco más en crecer que el resto de compañeros, y sí que notabas, decías, jolín, yo antes físicamente era bueno, destacaba, ahora todo se igualó, incluso me quedo por detrás. El entendimiento de juego creo que se me da bien, pero como el físico tampoco me permite ir por delante, pues bueno, pensar durante esas pretemporadas que quizá me iba a quedar cortado y iba a tener que volver al Romanón, sí que pasaba por mi cabeza, y quizá era el aspecto que más valoraba, decir, tengo que espabilar, tengo que mejorar. Y sí que es verdad que después en el Sporting tenías unas herramientas de trabajo que no tenías en otros clubes, entrenabas más días, había más rendimiento, digamos, físico, tenías más herramientas con los entrenadores. Bueno, yo creo que fue una etapa de mucho aprendizaje. La generación del 84 teníamos una generación muy buena. Desde ya primer año de Levine, recuerdo que prácticamente casi ganábamos a los de segundo año. Teníamos una generación muy buena. Coincidimos ahí jugadores que después pisaron el mundo profesional, Jorge y Jandro los gemelos, Moisés Blanco, Pedro, Santa Cecilia, Adrián Colunga. Teníamos muy buenos jugadores, y es verdad que prácticamente hasta cadetes lo ganamos todo, salvo los años que éramos de primer año, que competíamos contra los de segundo. Algún equipo nos plantaba cara, pero realmente competíamos contra Sporting de un año más y Oviedo de un año más, pero había pocos partidos al año en los que compitieses. Sí que es verdad que en cadetes, al quedar campeones de liga, vamos al Campeonato de España, vamos a una fase previa en la que ya nos encontramos con Betis y con algún equipo importante, y después vamos a la fase final y ahí quedamos campeones de España. Para nuestra generación eso fue un salto cualitativo y darnos cuenta que lo que estábamos haciendo en mareo valía también para competir contra otros equipos. Recuerdo que ganamos a Español, Valencia, Barça y Madrid, entonces ya eran canteras importantes en una categoría como cadetes, que es una categoría, bueno, importante, en la que pasan cosas cercanas al fútbol real, digamos. Después damos el salto a Liga Nacional, quedamos terceros siendo prácticamente todos de primer año, pero ahí ya compites, ya tienes jugadores que te sacan 2 años y tienes que arreglártelas para competir. Y luego en División Honor sí que es una categoría muy guapa para el jugador, en la que disfrutas, juegas contra buenos equipos. Y bueno, ahí ya estás pensando un poco en el equipo y también piensas en ti como proyecto individual, qué cosas debes mejorar, qué buscan un poco más arriba, qué puedo dar yo. Yo creo que ahí tu cabeza hace un poco un clic de, por una parte, seguir compitiendo, seguir siendo solvente en el rendimiento y constante, y por otra, pues el mirar un poco más hacia arriba y decir, estaré preparado para el siguiente paso, mirarán para mí si necesitan a alguien. El aspecto psicológico del fútbol es cada vez más importante. Sin embargo, Javi nos cuenta cómo vivió la evolución de la psicología deportiva y cómo vivió fases fundamentales en su carrera deportiva. Para mí, el debut con el equipo de mi corazón es lo máximo, y a nivel emocional es difícil gestionar eso. Para un jugador que lleva toda la vida soñando con jugar en el primer equipo, soñando con jugar en el Molinón, que desde pequeño soy socio, iba a ver los partidos, ves esa atmósfera y después saber que vas a estar ahí dentro, a nivel emocional son emociones muy fuertes, digamos, que son difíciles de controlar. Y después en el aspecto de si estaba preparado mentalmente, yo creo que no. Casi ningún jugador de nuestra generación o de nuestras generaciones creo que estaba preparado para afrontar eso. Otra cosa es que los valores con los que vienes, que tienes adquiridos de casa, tanto humildad, trabajo, sacrificio, te pueden ayudar, pero a nadie en ningún momento dado de nuestra carrera en categorías inferiores nos pusieron en la mente, oye, puede ser un día que pase esto. Si pasa esto, tienes que estar preparado, tienes que tener estas herramientas para poder tirar de ellas. Yo viví un poco la evolución del fútbol en ese aspecto, en el aspecto psicológico.
A final de mi carrera ya se empezaba a hablar mucho del coach deportivo, del psicólogo deportivo, empezábamos a hacer terapias de grupo, nos empezaban a dar herramientas para momentos de frustración o momentos de pérdida de concentración dentro de la competición o dentro del propio partido para volver directamente ahí. En caso de los jóvenes sí que me consta que les hacían charlas para, oye, pues puede ser que en algún momento en Valencia vayas a jugar en Mestalla, vas a jugar delante de 40.000 personas y puede ser que las cosas salgan bien o salgan mal, tienes que estar preparado igual, porque toda tu preparación de estos años deportiva, física, mental, va para eso. Entonces, bueno, creo que es un aspecto que mejoró a lo largo de estos años, es la evolución del fútbol, pero a mí sí que me habría gustado estar un poco más preparado para esos altibajos que al final tienes. Tú pasas un día de ser juvenil, de jugar en Mareo, al día siguiente jugar en el Molinón, o la semana siguiente jugar en el Molinón, y a los 2 y 3 días estar atendiendo a 10 medios de comunicación, salir en todos los periódicos, en la prensa, y eso es difícil de gestionar, porque como pasa en el fútbol y como pasa en la vida, a veces salen las cosas bien y a veces salen las cosas mal. Entonces es difícil gestionar los dos bandos esos, digamos. Intentando llevarlo a cabo, concentrarme en lo que yo tenía que hacer. Yo era un chaval bastante sensato, aunque es verdad que gestionar esas emociones es complicado, pero me refugiaba mucho en la tarea que tenía que hacer. Me toca hacer esto, mi rival es este, en balón parado tengo que hacer esto. Entonces eso lograba centrarme bastante en el juego, evadirme algo de lo exterior, aunque es complicado a esas edades. Y era un poco el refugio en lo que me basaba. Pensar la tarea que tocaba, lo que tenía que hacer, hacerlo de la mejor manera y poco más. El ritmo es mucho más alto, el fútbol va más rápido y pasan muchas más cosas en menos tiempo. Yo creo que nosotros tuvimos una gran suerte, que en el filial teníamos a Marcelino entrenador. Y Marcelino no nos dejaba entrenar al ritmo que nos exigía la tercera, sino que nos preparaba para estar preparados, nunca valga la redundancia, para ese paso al primer equipo. Entonces, yo creo que Marcelino en ese aspecto a mí fue un entrenador que me marcó mucho, que me ayudó mucho a pensar más rápido, a estar preparado para el juego de categorías superiores, y en ese aspecto pues creo que nos acercaba bastante al ritmo de competición de segunda, para estar los chavales lo más preparados posibles cuando el primer equipo echase mano de ellos. Después tuve la suerte también de tenerlo 2 años en el primer equipo, y bueno, como un poco la metodología, las ideas eran iguales, pues era un poco lo mismo, pero aumentando el ritmo, haciendo las cosas más rápido. Y ahí ya es cuestión de si el jugador tiene capacidad o no. Javi Fuego ha pasado por clubes de gran nombre en el fútbol español y ha tenido entrenadores de nivel élite. Pero ¿cómo afronta un futbolista esos cambios de vida? Bueno, yo aquí dividiría un poco en el aspecto personal y en el aspecto profesional. El aspecto personal, el jugador sabe o debe saber que es prácticamente mercancía dentro digamos, de la empresa del fútbol. Entonces tienes que estar preparado para esos cambios. A nivel personal, de familia, además, pues la gestión de esos cambios, hay veces que no te pillan buenos momentos, pero tampoco puedes dejar que intervenga en el aspecto deportivo, porque yo los cambios que tuve de equipos prácticamente era de hoy para mañana. Tienes que estar de Valencia a Barcelona, o de Barcelona a Valencia otra vez, o de Valencia a Huelva, y tienes que estar y tienes que entrenar. Entonces, yo creo que hoy en día también los jugadores están muy bien asesorados y acompañados por empresas de representación que en esos aspectos suelen ayudar mucho al jugador, suelen quitarle preocupaciones y dejar que se centre solamente en el aspecto futbolístico. Yo en mi caso pues también era otra época, y bueno, en determinados momentos pues esas preocupaciones por la familia, por cómo viaja la familia, por qué casa encuentras, qué piso, qué zona para que esté bien, pues te lleva a veces a estar un poco más descentrado del fútbol. Es verdad que ahora en los equipos importantes ya tienen una figura dentro
de los empleados, que es el encargado de darte la bienvenida, de enseñarte casas, de enseñarte colegios y demás. Pero bueno, el aspecto personal influye. En el aspecto profesional hay que estar preparado desde el primer momento para rendir. Cuando un equipo confía en ti, yo siento la necesidad de enseguida pues intentar dar rendimiento o devolver esa confianza que dan en mí. Yo tuve mucha suerte de jugar prácticamente siempre en equipos que apostaron por mí, que me quisieron, no un poco rebotado y voy y tengo que demostrar. Entonces eso es una suerte también, pero yo, al ser un jugador también responsable, sentía la necesidad de pronto ponerme a las órdenes, entrar en la dinámica de grupo, escuchar al entrenador, saber lo que quiere cada entrenador, saber lo que quiere de mí, saber lo que quiere del equipo. A mí me gustaba entender el juego y también saber no solo esa labor que yo tenía que hacer dentro del equipo, sino entender un poco el global y lo que quería el entrenador del equipo. Entonces, bueno, eso me gustaba, no me costaba trabajo entenderlo, y esos cambios pues casi siempre fueron positivos y iban cargados de ilusión, entonces no me suponía un esfuerzo. Recuerdo de todos los que tuve en toda mi carrera profesional y no profesional, desde que Sandalio, que me entrenó en el Romanón, hasta el último que tuve. Entonces creo que de todos hay que aprender. Unos están en la etapa formativa y fueron muy importantes para mí, me enseñaron muchísimas cosas y sobre todo me acompañaron en ese proceso personal que yo creo que en mi carrera al final me dio mucho, junto a los valores de mi familia, los valores de Mareo, creo que fueron vitales para cómo afronté el resto de mi carrera. Y después, a nivel profesional, tuve entrenadores muy dispares, cada uno con ideología distinta, unos más de tener el balón, otros más defensivos, otros que dedicaban solo al fútbol de ataque, otros que era solamente trabajo defensivo y en ataque hacer lo que quieras. Yo creo que pasa por la adaptación, porque el jugador sí que tenga herramientas propias para poder dar rendimiento. Y yo sí que creo que, por ejemplo, Marcelino a mí me influyó mucho. Recordaba antes el año que estuvimos en el filial. Yo recuerdo que en categorías inferiores yo era un centrocampista más de darle más toques al balón, de ser capaz de girar un poco más el juego, o a veces confundiéndome. Siempre me decía él, sales a sitio abierto y vuelves a cerrarte con tacones o con cosas que no tenían sentido. Para mí en ese momento tenían todo el sentido, y él me enseñó o me educó a decir, en el momento que tú des un paso más en el fútbol profesional, este balón lo vas a perder. Cuando tú eres capaz de salir de un sitio cerrado a sitio abierto y vuelves otra vez al sitio cerrado, ahí siempre me decía, falta balón para el otro equipo. O me acuerdo de jugar posesiones o partidos y decir, posesión, 3 toques para todos, 1 para Javi. Toque libre en partidos para todo el equipo, Javi, tienes 2 toques. Y yo al principio pensaba, jolín, ¿por qué me fastidia de esta manera? Y después entiendes que te hace pensar más rápido, tus elecciones son mejores, y eso es lo que te acerca realmente al fútbol profesional. Entonces, Marcelino en ese aspecto me marcó mucho, y después, bueno, tuve muy buenos entrenadores. Quique Sánchez Flores en el aspecto defensivo era un fenómeno, no dejaba nada al azar. Con un Espíritu Santo en el Valencia disfrutamos muchísimo, era un entrenador que nos hacía creer mucho en el fútbol de ataque, en transiciones, en correr, estábamos físicamente muy bien. Bueno, tuve muchos entrenadores y de todo se aprende. Recuerdo mi primer gol con el Sporting, que fue en el Molinón contra el Celta, no sé realmente la fecha, pero fue un partido de domingo a las 12 de Canal Plus. Era el Celta que acaba de bajar de primera división, estaban Borja Viña, Canovio, bueno, jugadores importantes, y yo era de los primeros partidos que jugaba con el primer equipo. Ya había debutado temporadas anteriores, pero bueno, estaba un poco asentado ya en el primer equipo, y fue un buen gol desde fuera del área, tenía bastante buen golpeo y fue buen gol. Y después recuerdo también con el Valencia marcar en el Bernabéu, que fue también, jugamos con la camiseta de la Señera, tengo una foto de recuerdo de ese gol, y bueno, marcar en un estadio como ese, y además partidos en los que éramos capaces de plantarle cara al Madrid. Al final acabamos 2-2 ese partido, teníamos un muy buen equipo, y fue un año al que disfruté muchísimo, porque
fue el año que más cerca estuvimos de nivel top. Cuando te das cuenta que vas al Nou Camp o al Bernabéu y eres capaz de plantar cara, de ganar incluso en el Camp Nou, ganamos ese mismo año, pues bueno, es como un paso más y ahí parece que todo, que el jugador fluye, vas en volandas y sale todo bien. Javi Fuego vuelve al Real Sporting de Gijón para finalizar su carrera. Una decisión valiente la de volver a su casa y aportar todo lo aprendido dentro y fuera del terreno de juego al equipo de sus amores. Bueno, pues es una decisión de la que estoy muy orgulloso porque creo que fue una decisión muy valiente. No sé si ahora la volvería a tomar porque es una decisión complicada a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel profesional. La gente siempre espera muchísimo de ti. Yo sabía lo que le podía dar al club, nunca fui un jugador de ganar partidos solo, que no hay jugadores que ganen partidos solos, sí que hay que acercan a ganar partidos porque tienen muchísima calidad individual, pero bueno, yo al final sé que fui durante toda mi vida, que fue digamos, un albañil del fútbol, un jugador que hacía mejores a jugadores que tenía al lado, a jugadores importantes que tuve en casi todos los equipos. Pero claro, la vuelta de Javi Fuego al Sporting, después de esa trayectoria en Primera División, pues parecía que, bueno, esto tiene que ir bien seguro. Y en el fútbol cabe la posibilidad de que no vaya tan bien. Y muchas veces lo que para afuera es un fracaso, dentro pues puede ser un éxito. Me explico, puede ser que mi vuelta, sobre todo ese primer año que venía de una lesión complicada en el Villarreal, a nivel de rendimiento deportivo no haya sido lo esperado. Pero hay otros muchos intangibles dentro de un vestuario y dentro del fútbol, dentro de la educación que un veterano puede dar a jóvenes o los valores que puedas dar, que creo que de esa labor estoy muy orgulloso. Y después es verdad que yo tenía un poco el compromiso y el deje o el deber ahí de que ese primer año mi rendimiento no había sido bueno. Entonces el segundo año sí que pude rendir a buen nivel. Creo que tuvimos un poco mala suerte de no meternos en el playoff al final con David Gallego. Y estoy muy orgulloso de mi etapa en el Sporting. Es verdad que no fue una etapa fácil, sobre todo a nivel familiar. Yo sé lo que es estar en el Sporting, vivir en La Pola, ser del Sporting, y no es fácil, porque es una afición que si tú eres de aquí te exige mucho, te consume mucho a nivel personal el hecho de también que tu corazón sea rojiblanco y tener la necesidad de que salga bien. Pero bueno, es una decisión de la que estoy orgulloso. No sé si volviendo atrás la volvería a tomar, porque es verdad que tenía la opción de continuar mi carrera en primera, pero bueno, creo que pocos se atreven a hacer ese paso. Ahora yo creo que, por ejemplo, tenemos a Cote, que es otro ejemplo de carrera súper exitosa fuera, y viene aquí a ayudar también. Se le exige mucho, bueno, como a los demás, y porque sabes que tiene pues mucho que dar, pero yo valoro mucho esa gente que hizo una carrera fuera y cosas que ha aprendido durante toda esa carrera viene al Sporting a devolverlas. Tras su retirada ejerció una temporada como entrenador asistente en el Real Sporting C. ¿Qué piensa Javi Fuego sobre la salud del fútbol formativo en Asturias? Quizá el conocimiento suficiente para valorar todo de la cantera. Puedo valorar mi año en el C, con Samu y con Aitor, para mí un año súper productivo, un año difícil porque era un equipo recién formado, el C, y prácticamente a diario entrenábamos con 6 o 8 jugadores, complicado para un fútbol de campo, siempre estar entrenando en un espacio reducido. Creo que tanto Samu como Aitor tienen muchísimo mérito del rendimiento que sacaron de ese equipo y de la labor que están haciendo. El fútbol cambió mucho porque cambiaron también las instalaciones. Nosotros entrábamos en campos de arena y ahora Mareo es todo campos de hierba y hierba sintética. Los niños creo que tienen más capacidad técnica que teníamos nosotros,
pero tienen menos capacidad de trabajo y menos capacidad de sufrimiento. Creo que al tener las cosas más fáciles pierdes ese componente de competitividad, de decir, esto lo saco para adelante, de rebeldía interna, digamos. Yo creo que eso se debería trabajar. No es tanto culpa de la juventud, sino de los que debemos hacer o buscar que los niños encuentren eso que llevan dentro, ese gen competitivo que hay, que el que lo tiene ahora es muy diferencial. Y antes prácticamente era algo que todos teníamos y luego sí que la diferencia era más pues técnico-táctica o condicional, pero casi todos teníamos ese componente de competir incluso por encima de nuestras posibilidades. Ahora creo que estamos haciendo a los niños un poco más dóciles. Sí, a ver, yo no soy en este caso digamos experto en nada, pero puedo hablar por lo que me dio mi carrera, y yo creo que entrenar siempre a tope, al 100%, cuidar la alimentación y cuidar el descanso es clave, para mí clave. Todo esto es muy fácil decirlo, pero es complicado hacerlo. El tener interiorizado que cada entrenamiento tiene que servir para mejorar es complicado. Metérselo a los chavales jóvenes. Oye, ¿qué sacas de este entrenamiento? Aunque te encuentres más cansado. No se trata de ser el mejor en todos los entrenamientos, se trata de ser tu mejor versión en todos los entrenamientos y sacar cosas positivas de todos los entrenamientos. Y cuando sales de mareo o de la ciudad deportiva, ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa en tu cabeza? Vale, ahora mismo los futbolistas tienen muchísimos recursos, ya sea de club o ya sea de su agencia de representación, que le pone muchas herramientas para poder mejorar. Psicólogos personales o coach personales que les pueden ayudar a gestionar sus emociones tanto fuera como dentro del campo, encauzar esas emociones que muchas veces en los jóvenes son claves, porque esa pasión que muchas veces tienen los jóvenes es clave para triunfar, pero tiene que encauzarla bien. El descanso, clave. La alimentación, clave. Hay acceso a buenos nutricionistas que te pueden decir qué cantidad exacta tienes que comer de cada cosa. Es verdad que también hay que generar un contexto en casa o en las casas, en las familias, que sepan que ahí tienen un deportista de alto nivel, que no puede comer como un chico que va al instituto y vuelve y después tiene pues clases particulares. Un deportista de alto nivel es un funcionario del fútbol, digamos, en este caso un futbolista es un funcionario del fútbol y tiene que vivir por y para el fútbol. Pero sí que es verdad que tienen muchos recursos. Hoy en día también los entrenamientos funcionales o los entrenamientos de fuerza que se hacen fuera de las ciudades deportivas, que normalmente también suelen estar ya con penetración con los preparadores físicos de los equipos, creo que son vitales. Yo eso empecé a hacerlo en el Rayo Vallecano, en la clínica de Joaquín Juan, allí en Madrid, y yo creo que me dio un plus porque no me lesioné absolutamente nada durante 2 años, durante 3 años, jugué todo con el Rayo y eso me hizo pues dar el salto al Valencia, por ejemplo. Entonces hay muchas pequeñas cosas que sumadas hacen un todo que muchas veces es muy diferencial. No tengo muy claro por qué puede ser. Sí que es verdad que se echa mucho de menos más jugadores asturianos en primer nivel. Obviamente, si Sporting Oviedo consiguiese el ascenso a primera, pues todo eso cambiaría. Es verdad que ahora quizá también Sporting Oviedo tiene una capacidad económica para retener a jugadores que para mí están para el nivel de primera división, que también es una cosa buena, que habla bien de los clubes, que antes eso no pasaba, antes había que vender para subsistir. Ahora es verdad que pues, seguramente en el Sporting pues Guille, Nacho Méndez, Gaspi, etcétera, tienen nivel para jugar en primera división. Yo me alegro que estén aquí, que ojalá nos lleven a nosotros a primera división. Es verdad también que hace años o cuando yo era más joven, las canteras, por ejemplo la del Sporting, recuerdo nosotros quedamos campeones de España de cadetes, después con Alejandro Menéndez quedaron 1 o 2 veces campeones de España de juveniles.
Bueno, creo que quizá el nivel de las canteras era un poco mayor, entonces habría que buscar si es que la materia prima cambió, que no lo creo, porque realmente hay muchísimas licencias en Asturias, los niños siguen jugando, sigue habiendo talento, quizá hay menos fútbol de calle, que eso creo que es esencial también, pero si hay niños jugando, hay talento y no llegan tan arriba, pues quizá es un problema, yo me incluyo ahora, en los formadores, en qué le estamos dando, en qué contextos les ponemos de dificultad para que ellos alcancen ese máximo nivel. ¿Dónde se ve en el futuro una leyenda del fútbol asturiano como Javi Fuego? Tengo muchas dudas de qué va a ser de mí en el futuro, porque ahora mismo mi prioridad es mi familia, tengo 3 niños en edad muy guapa para disfrutar de ellos. Hice el curso de director deportivo, estoy haciendo el curso de entrenador. Quizá dentro de esas 2 facetas me inclinaría más por la de entrenador, porque es algo que me gustó y creo que es un sitio donde podría aportar, pero también veo que si me meto a ser entrenador es algo incompatible para mí con la familia, porque sé cómo soy, sé la intensidad que le pongo a las cosas y si me meto a entrenador voy a echarle 24 horas al día y esas horas ahora son para mi familia al 100%. Entonces, bueno, cuando los niños vayan creciendo y ya digan, oye papá, no me des la lata hoy y eso, pues bueno, ahí veremos dónde está Javi Fuego.